Buenas tardes. Aquí hay suficiente preguntas hasta el próximo sábado. Bueno, voy a tener que leer las preguntas una por una y contestar las que podamos dentro del tiempo que tenemos. Habíamos dicho que desde las 4 hasta las 4:45, así que vamos a ver cómo nos va. Ojalá que trajeran así las ofrendas. Ok, aquí vamos a leer la primera. Se argumenta por muchas personas no adventistas que no es posible que Jesús en 1844 haya pasado al lugar santísimo, pues en Hebreos 9:12 se dice que Él ya está en ese lugar el momento que ascendió a los cielos. Bueno, el asunto es que en Hebreos 9:12 se puede traducir de dos diferentes maneras. Se puede traducir como muchas versiones modernas, y algunos quieren que se traduzca que Cristo entró al lugar santísimo, pero también algunas versiones traducen que entró a el lugar santo. En realidad, cuando comparamos con otros textos de la Biblia, nos damos claramente cuenta que Jesús entró al lugar santísimo en 1844 porque entró al lugar santo cuando ascendió. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Jesús está en medio de los 7 candeleros. Y en Apocalipsis 4 y 5, que está describiendo la llegada de Jesús al cielo, menciona el altar de incienso y menciona el candelabro también. Obviamente Jesús está en el lugar santo, no está en el lugar santísimo. Además de eso, Daniel el capítulo 7, que vamos a estudiar en el tema de esta tarde, claramente indica que Jesús se movió, tanto el Padre como Jesús se movieron al lugar santísimo después del año 1798. Y eso significa que Jesús no puede haber entrado al lugar santísimo cuando ascendió al cielo. Básicamente, Jesús vivió su vida perfecta en el campamento, a donde vivimos nosotros. Murió en el altar del sacrificio, siguiendo el orden del santuario. Resucitó en el lavacro, se conoce como el lavacro de la regeneración. Luego, no tiene sentido decir que después que Jesús resucita, pasa por alto el lugar santo y se mete al lugar santísimo. Jesús entra al lugar santo para interceder y luego más adelante entra al lugar santísimo para desempeñar una obra de juicio. Así que cuando uno compara varios textos de la Biblia sobre cuándo comienza el juicio, uno se da cuenta que la mejor traducción de Hebreos 9:12 es que Jesús entró. Literalmente dice que tahagia, que significa que entró a los lugares santos, está en plural. Así que a la luz de toda la Biblia, no podemos traducir ese versículo que Jesús entró al lugar santísimo, porque él tenía que entrar al lugar santo para desempeñar su obra intercesora. Aquí hay una pregunta. Las que tienen 2 o 3 preguntas, solamente voy a escoger una, posiblemente 2, porque necesitamos darle oportunidad a todos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la bestia y el falso profeta? Bueno, la bestia es la primera bestia de Apocalipsis 13, la que se levanta del mar, el papado. El falso profeta es la misma bestia que se levanta de la tierra, el Apocalipsis 13. Así que básicamente la bestia es el papado y el falso profeta, o la bestia que se levanta de la tierra, que tiene cuernos de cordero y habla como dragón, representa al protestantismo apóstata. Así que esa es la traducción correcta o el concepto correcto.
¿Por qué Elena White estará entre los 144,000? Elena White no estará entre los 144,000. Porque los 144,000 son los que van a estar vivos cuando Jesús venga. No pasan por la experiencia de la muerte. La hermana White usó la expresión yo con los 144,000. Nunca dijo yo entre los 144,000. Ella estará con los 144,000 porque va a resucitar en la resurrección especial. Poco antes de la segunda venida de Jesús. Cuando lleguen las plagas, ¿quedará algún ser humano vivo? Sí, porque cuando Cristo venga, dice en Apocalipsis 19:11 que va a destruir al remanente, lo que queda después de las plagas. Varias personas preguntaron en cuanto a la profecía de Apocalipsis 17, la bestia que era y no es y será, y las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17. Es imposible que yo conteste esa pregunta aquí esta tarde porque es demasiado extenso. Sí escribí un documento sobre Apocalipsis 17. Les voy a decir lo que yo creo en cuanto a ese capítulo. Y lo que voy a hacer entonces es, le agrego a todos los que me dieron la dirección de correo electrónico, les agrego el estudio sobre Apocalipsis 17. Básicamente las 7 cabezas, algunos creen que son 7 papas, que se han levantado desde 1929. Yo no creo eso y en el documento doy varias razones por las cuales no creo ese concepto. Yo creo que las 7 cabezas son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, el papado, Estados Unidos y luego el papado restaurado al poder. Algunos dicen, pero la bestia tiene 8 cabezas. No, cuando leen con cuidado el capítulo, la bestia tiene solo 7 cabezas, no tiene 8. La 7ª cabeza cuenta como si fuera una octava, pero no tiene en realidad 8 cabezas. Así que esa es la respuesta corta a esa pregunta de Apocalipsis 17. Y quiero mencionarles esto. Dice que la bestia era y no es y será. Creo yo que la razón por la cual dice eso es porque el papado fue, pero ahora no es porque tiene una herida mortal. Y será porque su herida mortal será sanada. Hay que conectarlo con Apocalipsis 12 y 13. Y eso lo hago yo en ese documento. Y como hay tantas personas que preguntaron, entonces voy a enviarles eso también con el material de esta semana. Cada vez más se escucha en nuestro medio adventista que el mensaje profético no es importante, solo el amor. ¿Podría darnos una pequeña reflexión del sí o el no? Si deberíamos predicar o hablar más de las profecías. Bueno, yo creo que debemos predicar el amor siempre y cuando entendamos lo que es el amor. Jesús dijo, si me amáis. Alguna persona dice, no me hables de la ley, háblame del amor. Eso es ridículo. Porque el amor es el cumplimiento de la ley, dice el apóstol Pablo. La ley es una ley de amor. Si yo amo a Dios, yo voy a guardar los primeros 4 mandamientos. Si yo amo a mi prójimo, yo voy a guardar los últimos 6. No voy a matar a mi prójimo, no voy a adulterar con su esposa, no voy a hablar mal de él o de ella, no voy a codiciar lo que le pertenece. Es decir, no es o amor o ley, es la ley de amor. Así que el peligro es que hablemos de Dios solamente en el contexto de su misericordia y nos olvidemos que Dios es un Dios justo también. Dios es tanto justo como es misericordioso. Y no, la Biblia dice que es misericordioso, bondadoso, lleno de bondad y de verdad, pero que de ninguna manera justificará al impío. Dice en el capítulo 34 de Éxodo. Hay una pregunta, ¿por qué Job le tocó pasar por esta prueba si Dios conocía su corazón sincero? De eso vamos a hablar mañana en nuestro último tema. Vamos a mencionar la experiencia de Job. Aquí está uno de Apocalipsis 17. Muchos se oponen al sábado como el sello de Dios, porque afirman también con la Biblia en la mano que el sello de Dios es el Espíritu Santo.
Por ejemplo, Efesios 4:30 y Efesios 1:13 y 14. ¿Cómo conciliamos el sábado como sello de Dios y el Espíritu Santo como sello de Dios? Sencillamente está mencionando el sello en dos diferentes contextos. El sello del Espíritu Santo lo recibimos nosotros cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Cuando somos bautizados dice que recibiréis ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Cuando comenzamos nuestra vida cristiana, somos sellados con el Espíritu Santo. Pero el sábado es el sello final de Dios. Es un momento diferente de la historia. Es la gran prueba final. Así que nada más porque en unos textos dice que el sábado es el sello, que el Espíritu Santo es el sello, no significa que siempre la palabra sello significa lo mismo en toda la Biblia. Recuerdan que esta semana les di varios ejemplos de cómo frases y símbolos pueden representar diferentes cosas dependiendo del contexto. Un león puede representar a Jesús, puede representar a Satanás, puede representar a Babilonia, puede representar a Judá, hijo de Jacob, puede representar a Nabucodonosor. Así que nada más porque dice el león, no, el león siempre significa lo mismo. No. El sello de Dios, como el Espíritu Santo, es el que recibimos al principio de nuestra vida cristiana. El sello, como el sábado, es el sello final que recibe el pueblo de Dios para fijarlos, para poder pasar por el tiempo de angustia. A ver aquí. ¿Por qué se dice que Jesús es Miguel? Bueno, ese es el tema que viene después de la sesión de preguntas y respuestas. Así que ya vamos a hablar de eso. Si se debe guardar el sábado, ¿por qué Jesús envió a sus discípulos a recoger espigas en sábado? Me perdonan, pero Jesús no mandó a sus discípulos a recoger espigas el sábado. Ellos recogieron las espigas el sábado. Y no estaban cosechando. Estaban sencillamente satisfaciendo el hambre que tenían en ese momento. No significa por eso que el sábado podemos cosechar nuestros campos y podemos cegar el sábado. Sencillamente ellos estaban satisfaciendo su apetito el sábado. Y la Biblia no prohíbe eso. La Biblia prohíbe cosechar los campos el sábado, pero no prohíbe arrancar algunas cosas para comer el sábado. Muchos cristianos, basados en lo que dice Colosenses 2:16, afirman que ya no se debe guardar el sábado. ¿Qué opina usted? Bueno, este es el texto que siempre se usa, siempre se ha usado. Nadie juzgue en comida ni en bebida, ni en fiesta, ni en luna nueva, ni en sábados. Y en realidad lo que se está refiriendo ahí son todas observancias ceremoniales. ¿La luna nueva era parte de la ley ceremonial? ¿Sí era parte de la ley ceremonial? ¿Nosotros celebramos la luna nueva hoy? No, porque la luna nueva marcaba el comienzo de cada mes en el calendario judío, de las fiestas judías. Nosotros celebramos las fiestas hoy. Hay personas que sí las celebran, pero en realidad no hay que celebrarlas. ¿Qué tal las comidas y bebidas? Algunos inclusive usan ese versículo para decir que podemos comer y beber lo que queramos. Pero en Hebreos el capítulo 10 dice que las comidas y bebidas eran libaciones, es decir, eran líquidos que se echaban encima de los sacrificios, se echaba vino encima de los sacrificios, y las comidas era harina que se incluían también con los sacrificios. Claramente Hebreos 10 dice eso. Es decir, que Colosenses 2:16 sencillamente está diciendo que nadie me puede juzgar a mí hoy porque yo no guardo las fiestas. Nadie me puede juzgar porque no guardo la luna nueva, se cumplió en Cristo. Nadie me puede juzgar porque no guardo los sábados ceremoniales. Porque la realidad hacia la cual apuntaban todas esas cosas es Cristo. Cristo lo cumplió, pero ahí no está incluido el séptimo día sábado, porque lo vamos a guardar en la tierra nueva. Dios lo estableció antes del pecado. El cuarto mandamiento dice que lo debemos guardar. Jesús lo guardó, los apóstoles lo guardaron. Así que es sencillamente un deseo de deshacerse de la necesidad de observar el sábado.
¿Cómo supo Satanás la recomendación que se le dio a Adán y Eva sobre no comer del fruto? Obviamente, él escuchó cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto. Tiene que haberlo escuchado. Porque él cita lo que Dios dijo, claro, lo cita mal, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Pues eso no es lo que había dicho Dios, pero se ve que Satanás sabía de que Dios les había dicho que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuál es mi versículo favorito? Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué ocurre con las tardes y mañanas en los polos? Donde una noche puede durar 6 meses. Y créame, es verdad que puede durar 6 meses. Yo una vez fui a predicar a Alaska, a una ciudad que se llama Nome. Es un lugar súper frío. Fui en el mes de diciembre. Y en el mes de diciembre hay 20 horas de tinieblas y 4 horas de luz. Y el sol nunca se levanta y pasa por encima de la cabeza. El sol se levanta así un poquito y luego baja. Entonces, ¿cómo se puede guardar el sábado allí? ¿Saben por qué la gente hace esta pregunta? Para zafarse de la necesidad de guardar el sábado. La gente usa toda clase de excusas. Entonces la gente me dice a mí, ¿y cómo hace esa gente allá? Y yo le digo, usted no vive en el Polo Norte. No usemos el caso del Polo Norte para decir que no tenemos que guardar el sábado. Créanme, allá la gente sabe cuando el sol llega a su punto más bajo y sabe cuando el sol llega a su punto más alto. Así que ellos observan el sábado allá y tienen su forma de observar el sábado. Pero no usemos eso como una excusa para no tener que guardar el sábado. Me hace recordar otra experiencia. La gente viene con el asunto del ladrón en la cruz y dice, yo no me tengo que bautizar porque el ladrón en la cruz no se bautizó. ¿Por qué tengo que bautizarme? Y yo le digo, bueno, porque usted no es ladrón ni murió en una cruz. ¿Cómo la gente toma las cosas excepcionales para zafarse de ser obedientes a Dios? A ver, aquí quiero saber acerca del que llaman el Papa Negro. No tiene nada que ver con el color de su piel. El Papa Negro es el líder de los jesuitas. Ese es el Papa Negro. Cuando venga Jesucristo, se habla que los cielos serán deshechos, también lo serán los planetas, y entonces los mundos que no cayeron. Mire, lo que realmente va a ser afectado por la segunda venida de Jesús es nuestro sistema solar. Ustedes han leído en Mateo 24, donde dice que las potestades de los cielos serán conmovidas. ¿Cuáles son las potestades que gobiernan los cielos? Génesis 1 dice que creó el sol para que gobernara de día y la luna para que gobernara de noche. En otras palabras, los poderes celestes que gobiernan son el sol, la luna y las estrellas. La hermana White dice que cuando Dios deje oír su voz librando a su pueblo, su voz será tan potente que el sol, la luna y las estrellas serán movidas a sus lugares. Primero se ha escrito página 41. Es decir, quién sabe a dónde se van a ir en el universo. Por esa razón es que después de los 1000 años, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, Él no tiene que crear un nuevo sol y una nueva luna. Lo único que tiene que hacer es traerlas de donde se fueron y reubicarlas otra vez para beneficiar a la tierra como fue al principio. Así que los cuerpos celestes serán removidos cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria. ¿Será importante llevar el evangelio solamente con la página impresa? Solamente no. Hay que llevar el evangelio en todas las formas posibles y el Señor lo ha hecho fácil hoy en día. Porque tenemos DVDs y tenemos CDs y tenemos correo electrónico y tenemos WhatsApp y tenemos
Twitter y tenemos todos esos medios de comunicación, Skype, etcétera. Oye, tú me estás trayendo muchas preguntas. Estoy contestando rapidito las preguntas porque son tantas. En la tierra nueva habrá relaciones íntimas. Próxima pregunta. Le voy a responder la pregunta. Le voy a responder la pregunta. Mire, yo grabé una serie en nuestra escuela Ancla de teología el año antepasado que se titula Los 24 ancianos. Lo que le voy a decir ahora, yo no puedo tomar el tiempo para leer todos los versículos y las citas de la hermana White porque tenemos demasiadas preguntas. Pero ustedes pueden ir a YouTube, ponen mi apellido y ponen 24 ancianos. Pueden ir a YouTube o pueden ir a Google y ponen mi apellido y 24 ancianos. Ahí va a salir una presentación entera demostrando que este es el único mundo a donde Dios estableció la procreación. En los demás mundos Dios hizo a todos los habitantes desde el comienzo de esos mundos. Y el propósito por el cual Dios hizo la procreación en este planeta es para reemplazar las vacancias que habían sido dejadas en el cielo por Lucifer y sus ángeles. Ahí tengo varias citas del Espíritu de Profecía. Es más, y la Biblia enseña esto, escuchen, la Biblia enseña esto. ¿Ustedes recuerdan la conversación que tuvo Jesús con los saduceos? Donde los saduceos presentaron el caso hipotético de los 7 matrimonios. Jesús le dijo, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. ¿No saben ustedes que en la resurrección no va a haber, no se van a casar ni se van a dar en casamiento, sino que seremos como los ángeles? Ahí está, seremos como los ángeles. ¿Ve? Así que lo que pasa es que nosotros aquí estamos tratando de comparar lo que va a haber allá con lo que va a haber aquí. Créanme que allá va a ser tan emocionante vivir que las relaciones íntimas no van a importar. La gente dice, oye, ¿será que vamos a casarnos? En la tierra nueva va a haber matrimonios. La hermana White dice que decir que hay matrimonios en la vida futura no es parte de la palabra profética más segura. Así que si se van a casar, cásense aquí. Pero cásense bien casados. Con una persona de la misma fe y que sea una persona consagrada al Señor. ¿Por qué debo creer en los escritos de Elena White? Luego, ¿y no es suficiente con la Biblia? Sí, claro que es suficiente con la Biblia. Pero la gente que más dice que no necesitamos a Elena White tampoco estudia la Biblia, ni la obedece. Y la hermana White dice que Dios dio sus escritos para llevar a la gente a la Biblia porque la gente ha ignorado la Biblia. Es decir, ella amplifica, explica, corrige a los que yerran, pero no agrega nueva luz que no esté en la Biblia. Toda la luz de la iglesia adventista la podemos adquirir de la Biblia. Pero Dios nos ha ayudado con el espíritu de profecía. Y por lo tanto no debemos echar a un lado este don precioso que Dios le ha dado a la iglesia. Lean, por ejemplo, el deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes presenta en forma vívida los relatos que encontramos en los evangelios. ¿Por qué no vamos a tener? Yo no oigo a la gente decir, ¿para qué? O sea, usemos a Martín Lutero. En todas partes la gente dice, usemos a Martín Lutero, podemos citar a Calvino, podemos citar a todos los eruditos, pero cuando se cita a la hermana White, dice, ay, no use la hermana White. Y es uno de los dones que Dios ha dado a la iglesia, un don precioso que Dios ha dado a la iglesia adventista.
¿Puedo guardar el sábado en mi casa sin necesidad de ir a la iglesia? En el libro de Hebreos dice, no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Y escuchen bien lo que voy a decirles. No es lo mismo quedarse en la casa viendo estas presentaciones en la computadora. Hay algo especial con reunirnos con nuestros hermanos y hermanas. Hay un calor, hay algo que es difícil de explicar, que usted no puede conseguir viendo una pantalla. Debemos asistir a la iglesia. El pueblo de Israel asistía al templo los sábados. Dios santificó el sábado cuando terminó. O sea que si no lo guardamos hasta cuando se oculte el sol, no recibiremos la bendición. La clave es que el sábado, cuando el sábado terminó y Dios dijo, ahora este día es bendito y es santificado, de ese punto en adelante, cada séptimo día ya estaba bendecido y santificado por el calendario, por el ciclo semanal. Así que, ¿qué sucede? Cuando nosotros a la puesta del sol el viernes comenzamos a guardar el sábado, y no solamente el sábado es una bendición en sí mismo, el sábado es una bendición para nosotros. Es decir, entramos nosotros al reposo de Dios porque Dios reposó primero. Así que no es que Dios tiene que bendecir y santificar el sábado todos los sábados, porque ya lo hizo al comienzo, cuando creó el ciclo de 7 días, el ciclo semanal. Si el poder civil y el de la iglesia no pueden estar unidos, ¿por qué Moisés ejerció estos dos poderes? Sencillamente porque el gobernante en Israel era Dios. Era una teocracia. Y una teocracia significa que Moisés hablaba con Dios y Dios le decía a Moisés qué hacer. Era algo muy distinto, un sistema muy distinto que el sistema que tenemos ahora. Por ejemplo, tomemos el caso de Acán. ¿Recuerda lo que pasó con Acán? Fue quemado con toda su familia. ¿Quién hizo esa decisión? Moisés. Dios. Dios hizo esa decisión. Así que no estamos nosotros en una teocracia a donde Dios habla directamente al ministro para que el ministro haga lo que Dios le dice. Y por lo tanto, no podemos comparar lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con el sistema de gobierno que nosotros tenemos hoy. Déjeme ver aquí qué más tenemos. Hay una persona que pregunta aquí, se ha introducido a la iglesia una herejía que es que el sábado se debe guardar de acuerdo al calendario lunar y no el calendario solar. Y básicamente esa idea es que el sábado cae el 1, el 8, el 15, el 22 y el 29 del mes. Y que no importa cuál día es, ese es el sábado. Ustedes saben que nuestro cumpleaños no cae el mismo día cada año, ¿verdad? Aunque es el mismo número, no es el mismo día. Entonces ellos dicen, mire, el sábado hay que celebrarlo el 1, el 8, el 15, el 22 y el 29, y esos días son el sábado. Yo no creo que Dios hubiera hecho tal cosa. ¿Cómo podría uno trabajar si cada semana el sábado cae en un diferente día? No solo eso, sino la Biblia deja muy en claro que el sábado se determina por el sol, no se determina por la luna. Fue la tarde y la mañana del día primero, y lo que marca la tarde y la mañana es el sol. Es decir, esta idea de que debemos guardar el sábado de acuerdo a la luna no tiene base bíblica ni del Espíritu de Profecía. La hermana White dice que el día se determina por el levantar y el ocultar del sol, que son más o menos 24 horas, dicen testimonios para los ministros. A ver, aquí está. ¿Quién me garantiza que lo que dice la Biblia es cierta?
¿Es posible que haya algo mal escrito o falso en la Biblia? Mire, yo no les puedo comprobar a ustedes que la Biblia fue inspirada por Dios. Ustedes tienen que estudiar la Biblia, tienen que orar y pedirle a Dios que Dios le ayude a entender que la Biblia fue inspirada por el Señor. Pero sí tenemos evidencias de que la Biblia es inspirada. Déjenme darles un ejemplo de lo que hemos estado estudiando en esta semana. ¿Cuándo fue dada la profecía de Daniel 7? ¿En qué fecha? En el 550 antes de Cristo. Yo pregunto, empezando en esa fecha, 550 antes de Cristo, ¿la Biblia anuncia eslabón tras eslabón perfectamente? ¿Babilonia se levantó? ¿Medo-Persia? ¿Grecia? ¿El Imperio Romano? ¿El Imperio Romano se dividió? 3 cuernos fueron arrancados. ¿Gobernó el cuerno pequeño 1260 años? ¿Se levantó los Estados Unidos alrededor de ese tiempo? ¿Y usted no cree que la Biblia es inspirada? Una de las grandes evidencias de la inspiración de la Biblia es la exactitud de las profecías. Hay múltiples profecías del Cristo, lo que iba a ser Jesús cuando viniera, escritas 1000 años, 1500 años antes que Jesús viniera. Había profecías en cuanto a lo que Jesús iba a hacer, y cuando Jesús vino, se cumplieron al pie de la letra. Otra evidencia de que la Biblia es inspirada por Dios es la forma en que cambia y transforma las vidas de las personas. La precisión de sus conceptos científicos. La Biblia dice que la sangre circula, que la tierra es redonda, etcétera, etcétera. La Biblia es precisa en sus conceptos científicos. Evidencia hay, pero yo no se los puedo comprobar absolutamente. Usted tiene que orarle a Dios para que Dios le dé fe, para que pueda aceptar y entender la Biblia y lo que la Biblia enseña. Ahora aquí hay unas preguntas excelentes. Aquí parece que este es un erudito en griego y hebreo. Dice, la versión del Nuevo Mundo, que es la de los Testigos de Jehová, en Miqueas 5:2 traduce cuyo origen es desde los siglos, desde los días de la eternidad, hablando del Mesías. Y luego entonces menciona la peshita y menciona el hebreo, etcétera. La pregunta es, ¿qué significa esa palabra cuyos orígenes? Pues significa exactamente eso. Esta pregunta la recibí yo anoche y hice una investigación en mi computadora en el material que tengo sobre los idiomas bíblicos. Y esa palabra orígenes se usa solamente 2 veces en el Antiguo Testamento. Y según los léxicos hebreos, significa cuyos orígenes o cuyas salidas es de los siglos, desde los días de la eternidad. Hay otra pregunta aquí sobre Mateo 28:19, donde se menciona la fórmula bautismal, que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la persona que hace la pregunta dice, ¿será que esta fórmula bautismal se introdujo en el Concilio de Nicea, la Iglesia Católica, y que no pertenecía Padre, Hijo y Espíritu Santo en el texto original? Y la respuesta sencilla es que esta fórmula bautismal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya existía en los escritos de muchos de los padres eclesiásticos centenares de años antes del Concilio de Nicea. Es decir, la fórmula bautismal se conocía. Y la hermana Elena de White, en el libro Testimonios para los Ministros, página 62, dijo que mientras estas palabras estaban en los labios de Jesús, Él ascendió. Múltiples veces la hermana White dice que Cristo pronunció esas palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También hay una pregunta aquí sobre
¿Qué quiere decir Mateo 24:15 cuando dice que cuando viereis la abominación asoladora, que estuviera en el lugar santo? La pregunta es si el lugar santo se refiere al templo o se refiere a otra cosa. Y entonces se ponen aquí Elena G. de White. En el Conflicto de los Siglos, página 25, la hermana White dice que cuando Daniel y Mateo dicen, cuando viene la abominación asoladora de la cual habló Daniel profeta, que estuviera en el lugar santo. Ella dice que el lugar santo era un área fuera de los muros de Jerusalén que se extendía por varios estadios. Es decir, el lugar santo no es el templo, ni siquiera la ciudad. El lugar santo, y Josefo confirma esto, el historiador judío, era una región alrededor de los muros de Jerusalén, apenas afuera, que se consideraba también santo. Es ético y aceptable, según las normas de la iglesia, que un joven líder de iglesia, teniendo cargos en la iglesia, sostenga un noviazgo con una persona inconversa. Bueno, la Biblia tiene la respuesta de eso. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Saben cómo define la hermana White la palabra incrédulo? En inglés es la palabra unbeliever. ¿Saben cómo define la hermana White un incrédulo? Porque a veces usamos la excusa y decimos, no, pero es que él es cristiano. Si no es adventista, pero es cristiano. La hermana White define, dice claramente que un incrédulo es alguien que no tiene nuestra fe, la fe adventista. Ese es un incrédulo. Así que un líder de la iglesia no debe estar formando una relación con una persona que no es adventista del séptimo día. Aquí hay otra, cuando se complete el sellamiento, ¿habrá mártires o muertes por defender y predicar la verdad? No. Hay dos tiempos de angustia. Está el tiempo de angustia previo al cierre de la gracia, cuando el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios está predicando el mensaje del sábado y han tenido que huir porque están siendo perseguidos. En ese tiempo habrá mártires, porque la sangre de los mártires es semilla para salvar a otras personas. Cuando ellos ven la firmeza, dice, si esa gente está dispuesta a morir por lo que cree, pues debe tener valor. Pero después que se cierra la puerta de la gracia, en el gran tiempo de angustia, que vamos a trazar en el tema después de esta sesión de preguntas y respuestas y la parte número 2 mañana, después del cierre de la gracia no habrá mártires, porque sería inútil. Nada lograría que una persona fuera martirizada, porque nadie se va a convertir, porque todos los casos están ya decididos. Es necesario bajar algunas normas de la iglesia para que lleguen más personas a ella. No. Las normas y los principios son de Dios, no se rebajan. No rebajamos nuestro estilo musical para complacer a los mundanos. Ni bajamos nuestras normas de vestimenta para complacer a la gente que quiere venir a la iglesia, pero quiere vestirse como sea. No rebajamos las normas de la iglesia para que la gente venga a la iglesia, no. Hacemos nuestro mensaje claro y entonces la gente, si quiere pertenecer a la iglesia, lo van a hacer y van a vivir de acuerdo a las normas. ¿Y saben algo interesante? En Europa, las iglesias se están muriendo. La iglesia adventista se está muriendo en Europa. ¿Saben lo que ellos hacen? Hay varias uniones en Europa que están diciendo que la iglesia adventista debe aceptar el matrimonio homosexual. Y que ya no debemos, y ya que no hay que aplicar las normas de vestimenta, no hay que aplicar las normas de no tomar café ni alcohol. Dice, si nosotros rebajamos esas normas, la iglesia se va a llenar y cada año la iglesia está más vacía. Porque la gente del mundo quiere algo que no ofrece el mundo.
Los que son sinceros y aman a Dios quieren algo que no se encuentra en el mundo. Mire, si vamos a introducir las prácticas del mundo en la iglesia, la gente puede vivir mucho más feliz afuera. La iglesia tiene que ofrecer algo que el mundo no ofrece. Algo diferente, algo distinto. ¿Qué órgano en la administración de la iglesia se encarga de velar por la espiritualidad de los pastores? Bueno, últimamente el presidente de la asociación es responsable, en términos generales, pero el que es directamente responsable es el secretario ministerial de la asociación. Ese es el responsable de velar por el bienestar de los pastores, lo que ellos necesitan, aconsejarlos, etcétera. Y claro, el secretario ministerial está bajo la administración del presidente de la asociación. Últimamente el presidente es responsable de todos los aspectos de la asociación. Pero el que está encargado de velar por la espiritualidad de los pastores es el secretario ministerial de la asociación. ¿Se puede ir abandonando el pecado de poco a poco? Aquí sigue la pregunta. Hay comentarios que afirman que no hay afán y que aun cuando Cristo venga, el poco pecado que tengamos lo desaparecerá en la transformación. Si Dios va a hacer eso, ¿por qué no lo hace por todos? El pecado se va a vencer antes que Jesús venga. Jesús no va a transformar el carácter cuando regrese. Ahora es el tiempo de gracia es el tiempo de purificar y perfeccionar el carácter. Cuando se cierra la puerta de la gracia, ya es demasiado tarde. Algunos dicen, ¿saben lo que dicen algunos? Inclusive en nuestro medio dicen, no es posible antes de la segunda venida de Jesús ganar la victoria completa sobre el pecado. No es posible. Y entonces lo que yo les pregunto es, ¿por qué no es posible? Dice, porque es que tenemos una naturaleza pecaminosa. La carne es pecaminosa. Y entonces yo miro y digo, o sea, tú estás diciendo que la carne es tan poderosa, tú estás diciendo que la naturaleza pecaminosa es tan poderosa que ni siquiera Dios nos puede dar la victoria. Cuando decimos que no se puede vencer el pecado porque tenemos una naturaleza pecaminosa, lo que estamos diciendo no es que el hombre es débil, sino que Dios no es potente. Pero usted conoce ese texto que dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O mejor, todo lo puedo menos vencer el pecado en Cristo que me fortalece. Dios nos puede dar victoria sobre cada pecado. La resurrección especial es para los que durmieron en el Señor a partir de 1844. ¿Y estos harán parte de los 144,000? No. Son dos grupos diferentes. Los que resucitan la resurrección especial van a estar con los 144,000 presenciando toda la segunda venida de Jesús. Aquí hay otra pregunta. Yo no sé si este individuo está sintonizado por computadora. Es el hijo de un compañero de estudio hace muchos años allá en Colben. Dice, predicó hace casi 30 años en Colben un tema que tituló Pájaro de mal agüero, el cual todavía recuerdo. ¿Quiere saber si está disponible ese sermón? La respuesta es sí, con mucho más información después de 30 años. Puede ir, si esta persona está escuchando, puede ir a Google otra vez, poner mi apellido, poner allí Mateo 24. Tengo una serie de 14 temas que grabamos en la escuela Ancla en marzo de este año.
donde tengo un tema completo, 2 temas en realidad, sobre el asunto del águila y el sol, la abominación asoladora. Así que allí puede conseguir esa información. Aquí está la misma pregunta sobre el Espíritu Santo y el sábado como sello de Dios. Aquí hay el vegetarianismo, ¿es una opción o debe ser una característica esencial dentro del pueblo de Dios en el tiempo del fin? Bueno, déjeme dedicar un ratico a eso. Uno no puede esperar que una persona que recién ingrese a la iglesia adventista sea vegana. Una pregunta surgió tuve una reunión con los pastores de esta asociación esta semana y surgió la pregunta, ¿la fe de Jesús tiene una definición de las carnes que se pueden comer? Pero la hermana White dice que no se debe comer carne. Entonces dice, bueno, hay una contradicción entre el linaje de White y la fe de Jesús. No hay ninguna contradicción. Déjeme explicar por qué. El propósito de la fe de Jesús es que la gente tome el primer paso. El primer paso es dejar las carnes inmundas y participar solo de carnes limpias. Pero no termina con la fe de Jesús. Por eso necesitamos un seguimiento. Por eso necesitamos instruir. Después del bautismo necesitamos instruir a la gente. El siguiente paso es ser lacto-ovo vegetariano. Y luego el siguiente paso es ser vegetariano. Y el último paso en el proceso es ser vegano. Y si estamos en sintonía con Dios, vamos a querer hacer eso. Porque la dieta original era una dieta vegana. Pero ahora escuchen lo que voy a decir. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar criticando a la gente que no es vegana como nosotros. No se debe usar el espíritu de profecía como un bate para apabullar a la gente. Debemos dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Déjenme darles un ejemplo. Por varios años después que yo me casé con mi esposa, cuando íbamos a un restaurante, ella pedía carne y yo pedía algo sin carne. Nunca en esos años le dije yo, oye, tú sabes lo que dice la hermana White, no comas carne. No. Ella sabía lo que dice el Espíritu de Profecía. Un día, después de como 14 años, ahora, en la casa no comíamos, solo cuando íbamos a un restaurante. En la casa nunca hacía carne. Fuimos a un restaurante a comer y ella me dijo, ve, yo creo que yo no debo estar comiendo carne. Y dejó de comer carne y nunca volvió a comer. Y ahora le da asco. El Espíritu Santo hizo lo que yo no podía hacer. Si yo hubiera estado constantemente regañándola, se endurece. Déjeme darles otro ejemplo. En la iglesia que yo pastoreé había un anciano que se casó con la directora de mercadeo de nuestro ministerio, del Ministerio Secretos Revelados. Ellos me pidieron que los casara. Y yo le dije, sí, no hay ningún problema, yo los caso. Y me dijeron, queremos hacer una ceremonia con anillo. Yo le dije, si van a hacerlo con anillo, búsquense otro pastor. Porque yo no hago matrimonios con anillo, con sortija, yo no lo hago. Y me dijeron, bueno, pastores, ¿qué quiere? Nosotros queremos que usted lo haga. Y bueno, vamos a hacerlo sin el anillo. Así que inmediatamente después que los pronuncié varón y hembra, ya tenían los anillos para ponérselos ahí. Ellos. Yo no hice la ceremonia. Y no era sencillamente una banda de oro, era un anillo con diamantes artificiales. Sí, grande. Y ella había dicho, esta es una mujer con quien yo trabajo todos los días, porque es la directora de mercadeo. Digo, pastor, no me diga nunca que me quite este anillo, jamás me lo voy a quitar. Digo, bueno, está bien.
Nunca la regañé ni nada. Ahora, había un primer anciano en la iglesia que estaba bravo porque él, el que se casó, tenía un anillo y la esposa también. Y constantemente venía y me decía, pastor, usted tiene que hablar con ese anciano que se quite ese anillo, porque es un mal testimonio para la iglesia. Y yo le decía, mire, yo sé que ellos están creciendo en su vida espiritual, porque ellos habían votado películas que tenían en DVD, habían votado música mundana que habían tenido, habían cambiado su dieta, se habían vuelto vegetarianos, pero todavía tienen el anillo. Y yo dije, están progresando espiritualmente, paciencia. Y vivía hostigándome, dígale que se quite ese anillo. Y finalmente un día le dije, mire, usted es el primer anciano, es el anciano suyo. Dígale usted que se lo quite. Pues resulta que un viernes, me acuerdo tan bien, y la directora de mercadeo me dio permiso de contar esta historia, que debo mencionarles. Viernes por la noche me llama el esposo de esta hermana, me dice, pastor, hemos estado leyendo un pasaje en Testimonios para los Ministros, a donde la hermana White dice que en realidad tener un anillo no es necesario, y que es una señal de que Satanás está leudando el corazón. Y estamos llegando a la conclusión de que de pronto no debemos usar el anillo. ¿Qué piensa usted? Le dije, mire, yo estaba orando por esto ya por un buen tiempo y no hay duda que el Espíritu Santo les está hablando. La siguiente mañana, sábado en la mañana, vinieron a la iglesia y no tenían el anillo. Me encontré al primer anciano, le dije, oye, ¿viste a Larry y a Eileen? Me dice, finalmente le dijiste que se quitaran los anillos. Le dije, no, el Espíritu Santo les dijo que se los quitaran. De nada vale martillar con el espíritu de profecía. Se atraen mucho más las abejas con miel que con vinagre. Déjame darles un último ejemplo de que tenemos que tener cuidado de usar el espíritu de profecía como un bate. Cuando mi papá fue presidente de la misión venezolana occidental, no, oriental, perdón, en Caracas, una vez hizo un viaje a Carúpano, una ciudad que queda bien al oriente de Venezuela, en el estado Sucre. Y el propósito del viaje era animar a la iglesia para que los miembros de la iglesia mandaran a sus hijos a la escuela de la iglesia. Y los hermanos de la iglesia no estaban mandando a sus hijos a la escuela adventista. Y esta historia me la contó mi papá. El departamental de educación tuvo el sermón del sábado a la mañana y sacó una cita tras otra del espíritu de profecía, dándole leña al pueblo por no mandar a sus hijos a la escuela adventista, usando el espíritu de profecía. Bueno, pasó el sábado, la próxima mañana, domingo en la mañana, mi papá y el departamental iban a irse, pero estaban en el hotel desayunando y un miembro de la iglesia necesitaba hablar algo con mi papá, así que fue a la recepción del hotel y le dijo, mire, usted no sabe dónde está el pastor Bor. Y dice, sí, yo los acabé de ver entrar al restaurante. Y entra el hermano allá, a donde está mi papá con el departamental, y se para este hermano, quería sacarse el clavo, y se da cuenta que el departamental se está comiendo tremendo bistec. Y dice mi papá que le apuntó el dedo y le dijo, usted es un hipócrita. Ayer nos usó todos los escritos de la hermana White para decir que debemos mandar a los hijos a la escuela adventista. ¿Qué dice la hermana White de comer carne? Dice mi papá que se puso de todos los colores el departamental. Y cuando el hermano se fue, mi papá le dijo, mire, ojalá haya aprendido la lección de no usar el espíritu de profecía, al menos que usted esté viviendo en armonía con los principios del espíritu de profecía. No usemos el espíritu de profecía como bate. Procuremos persuadir, tengamos cariño y amor. De esa manera ganamos mucho mejor a la gente que siendo recalcitrantes en la forma como hacemos las cosas. Bueno, el tiempo se acabó. Le di 10 minutos de ñapa.
Ok. Bueno, hay unos cuantos más aquí. De pronto mañana en la tarde, como vamos a empezar a las 5, ¿qué les parece si completamos estas preguntas mañana? ¿Les parece buena idea? De esa manera están obligados a regresar. Bueno, vamos entonces a guardar estas preguntas que quedan pendientes, que son muchas, y a los que no les contesté las preguntas, definitivamente tienen que venir mañana si quieren escuchar la respuesta. ¿Cómo? Ok. Quiero recordarles, hermanos y hermanas, que vamos a tener nuestra última reunión mañana en la tarde, Dios mediante. No hay excusa para no venir porque el tráfico el domingo no es malo. El tráfico es suave. Y es nuestra última reunión. Vamos a estudiar la parte número 2 de lo que vamos a estudiar ahora, después de un servicio de canto. Así que no olviden mañana a las 5. También no sé si debo anunciar esto. Mañana a la mañana tenemos una reunión de ancianos. No sé si han recibido el mensaje, los ancianos aquí en Luna Park a las 8 de la mañana, de 8 a 10. Y voy a presentar un tema sobre Apocalipsis 12. El remanente. Me ha pedido el pastor Preciado que haga eso. Así que los que son ancianos en nuestro medio están cordialmente invitados mañana a las 8 para estudiar este tema. Bien, gracias por sus excelentes preguntas, son muy buenas. El Señor les bendiga y bueno, mañana en la tarde continuaremos contestando las preguntas.